Hola profesor, mi nombre es Andrés Yaxa Munive y mi compañero y yo vamos a exponer sobre las 12 constituciones del Perú que va desde 1823 hasta 1993. Y comenzamos. La Constitución de 1823 nos dice que el Estado tenía que gobernar soberanamente, ¿no? De acuerdo a las facultades y funciones que el pueblo peruano de ese entonces le otorgó. Después nos dice que para ser considerado peruano tenías que nacer en territorio peruano. También nos habla que el Estado se tenía que dividir en tres poderes, el legislativo, judicial y ejecutivo, ¿no? También nos dice que había un montón de libertades, menos la religiosa, ya que solo se establecía que la católica iba a ser la única religión. También se estableció los distritos, los municipios distritales, ¿no? En cada región. Y también esa misma constitución fue derogada el mismo día, ya que no cumplía con las expectativas que Simón Bolívar había establecido, ¿no? Esos pensamientos militaristas, dictatoriales y capitalistas. Y ahora pasamos con la Constitución de 1826, que nos habla que justamente de Simón Bolívar, ¿no? Quería quedarse con esta constitución establecida y establecía que el presidente tenía que quedarse de por vida en el gobierno hasta que muera, pero esto no fue posible, ya que fue derogado un año después, ya que causó el descontento y repudio de toda la población, ya que no estaba de acuerdo con esos pensamientos capitalistas, militaristas, dictatoriales de Simón Bolívar, ya que también se descubrió que estaba confabulando con el gobierno de Bolivia, ya que ahí también se estaba haciendo lo mismo, y pues no, mismo voto popular por el Congreso Constituyente de ese entonces fue derrocada. Ahora vamos con la Constitución de 1828, esta nos habla que los tres poderes del Estado, el legislativo, judicial y ejecutivo, tenían que gobernar el Perú soberanamente, ¿no? Y también ahí nos dice que se reconoció a la religión católica como única religión del Perú. También se eliminaron pensamientos rezagados de la época colonial como el esclavismo. Luego esa misma constitución fue revocada a consulta popular ya, también por descontentos y solo duró 5 años. Ahora pasamos con la Constitución de 1834, que nos habla de una reestructuración de la Constitución de 1828, la cual se tenía que eliminar ideas capitalistas, militaristas, dictatoriales, con el fin de volver a ser gobernados por con presidentes con esas mismas ideas, ¿no? Evitar que tomen el poder los dictadores. Ahora, la Constitución de 1839 nos dice que este fue un autoritarismo social nacional, en la cual sus puntos importantes nos habla que el gobierno del presidente pasó de duración de 4 años a 6 años. También nos habla la Constitución que acá hubo un fuerte centralismo, ¿no? Esto quiere decir que el presidente tenía gran poder decisivo en todas las decisiones que se tomaba respecto a la política o a lo social. Y también se consideraba delitos, actos que vayan contra el aspecto físico y espiritual de ese entonces, y esta Constitución fue la que más duró, ¿no? Unos 16 años. Y ahora vamos a la Constitución de 1856, que el punto más resaltante de esta es que ahí se estableció el Consejo de Ministros, ¿no? Representado por su premier. Y finalmente acá también rescatamos que se estableció que la educación primaria fuera gratuita, ¿no? Ahora les paso con mi compañero que les va a explicar las otras 6 constituciones faltantes. Y por último, me estaba olvidando de mi comentario crítico sobre las constituciones que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que me ha tocado a mí desde 1823 hasta 1856.
se notaba mucho que los presidentes de entonces eran dictadores, ¿no? Que tenían el poder militar y el respaldo de dinero, ¿no? Por los capitalistas extranjeros, que ellos se aprovechaban de nuestra nobleza y al final ellos se quedaban con la gran cantidad de dinero que salía del Perú desde ese entonces, ¿no? Y ahora ese mismo pensamiento dictatorial, militarista ya no, más capitalista, es que estamos viviendo ahora, todo lo están viendo, todo esto es producto de con fines económicos, ¿no? Llenarse los propios bolsillos y hacerse ricos, ¿no? Por eso ahora dice que grandes empresarios del Perú representan la economía peruana, ¿no? Pero no es cierto todo eso, el poder económico que tienen ahora y político también se debe al gran sufrimiento y esfuerzo, de gran trabajo de los propios peruanos que han realizado anteriormente, ¿no? Cuántas guerras que han vivido, tantas muertes, producto de eso, de sufrimiento y esfuerzo, es que ahora están en el poder las generaciones anteriores con ese mismo pensamiento, siguen ahora. Y concluyo que no, gracias. Gracias, profesor. Mi nombre es Jimmy Andy Jurado Fernández. Soy de la carrera de Derecho. El día de hoy hablaremos sobre la Constitución Política del año 1860 hacia adelante. Eh, Primero, la Constitución Política del Perú de 1860 fue el séptimo texto constitucional de la República Peruana, la cual fue discutida y aprobada por el Congreso de la República, reunido en Lima de 1860. Fue promulgada por el presidente constitucional de la República, Mariscal Ramón Castilla, el 13 de noviembre de ese mismo día. En el año 1867, la Constitución Política del Perú fue la octava Carta Magna de la República del Perú, que fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1867, el 29 de agosto de ese año, y promulgada el mismo día por el presidente provisional de la República, el coronel Mariano Ignacio Prado. En el año 1920, la Constitución cambia para la República, pues bueno, la novena Carta Magna de la República del Perú, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional, convocada plebiscitariamente por el presidente provisorio de la República, Augusto Beleía. En el año 1933, la Constitución peruana oficialmente Constitución Política del Perú fue la 10ª Carta Política de la República del Perú, que fue discutida y sancionada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada el 9 de abril de 1933 bajo el gobierno del presidente constitucional de la República, Luis Sánchez Cerro. En el año 1979, la Constitución para la República del Perú de 1979 fue la 11ª Carta Magna de la República del Perú, que fue redactada en las postrimerías del gobierno revolucionario el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980. La inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En el año 1933 y la última constitución que se dio en el Perú fue en el año 1963. Es la norma fundamental y constitucional actual de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales. Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocando por el mismo tras la disolución del Congreso. Gracias.